La invención de la imprenta con caracteres móviles es uno de los grandes hitos de la historia de la cultura. Poco antes de ser expulsados, los jesuitas trajeron de Europa una imprenta para difundir los conocimientos de ciencia y de religión entre sus alumnos. Con el tiempo, esta fabulosa máquina protagonizaría momentos claves de nuestra historia. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas al saber escrito. Esto provocó transformaciones radicales en la política, en la religión y en las artes. Bueno, en la clase de hoy vamos a tomar el tema de la modernidad, pero en particular cómo se constituye este fenómeno de este periodo histórico, al cual muchos de los historiadores reverencian en función de que ha sido producto del Renacimiento o de la Reforma. Hay una autora norteamericana, Elizabeth Einstein, que menciona que la revolución de la imprenta es justamente esta tecnología que aparece alrededor de 1450, que va a constituir la gran revolución en materia de conocimiento, en materia de política, en materia de religión, y esto es lo que vamos a tratar de abordar en el día de hoy. Podríamos decir que son radicales los cambios que van a establecerse en torno a la configuración de un mundo del pensamiento a raíz de la propuesta del libro. La imprenta ha sido justamente quien promueve todos estos cambios. América ya había sido conquistada por los españoles cuando la primera imprenta llegó a México en el año 1539. Por aquel tiempo, en la Nueva España, era urgente proveer a los templos católicos de textos religiosos escritos en español y en lenguas indígenas. De esta manera, México fue el primer lugar de América donde se instauró la imprenta. El español Juan Pablos es considerado el primer impresor. El primer libro que se imprimió en este continente fue La breve y más compendiosa doctrina cristiana. En Europa, la imprenta había demostrado ser un instrumento eficaz en la difusión de las ideas religiosas. Los reyes católicos utilizarían la misma estrategia en tierras americanas. La imprenta en América fue una de las herramientas que los españoles pusieron en práctica en ese complejo proceso de asimilación cultural de los pueblos americanos conquistados. En Sudamérica, la imprenta se instaló por primera vez en 1584 en Lima, Perú. El impresor a cargo fue Antonio Ricardo y la primera impresión fue la pragmática sobre los 10 días del año. Esta impresión constituía un edicto de 4 páginas publicado por el rey Felipe II de España, decretando el cambio del calendario juliano por el calendario gregoriano. Más tarde, en 1641, la imprenta arribó a Guatemala, una de las principales ciudades de América en aquella época. La aparición de la imprenta en el Río de la Plata fue un caso único en la historia de la tipografía. No había sido importada, se trató de una creación original. Bueno, profesor, aquí encontré un libro sobre la historia de las primeras imprentas rioplatenses. Ah, muy bien. Y yo aquí encontré otro libro de la colección de Furlan. Perfecto. Y yo encontré un libro de Florian Pauke.
Bien, con esto podemos iniciar la búsqueda de lo que fue la primera imprenta en el Virreinato del Río de la Plata. Esta primera imprenta guaranítica fue fundada por los jesuitas Juan Bautista Neumann y José Serrano. El primer libro impreso en nuestro territorio vería la luz en la reducción jesuítica Nuestra Señora de Loreto en el año de 1700. Esa obra fue un martirologio romano. La imprenta, la edición y publicación de libros en toda esta época tenía sus propias restricciones acorde a la forma de pensar, digamos, del momento. Tanto la monarquía como la Iglesia han prohibido y han censurado la publicación y las lecturas de determinadas bibliografías. Una de las primeras imprentas que surgen en el Río de la Plata fue justamente la imprenta jesuítica que fue creada en el año 1700 y que se utilizó en el espacio reduccional. Con estos volúmenes impresos y otros traídos de Europa, los jesuitas formaban sus austeras bibliotecas en las reducciones. Loreto y de Santa María la Mayor son por esto la cuna del arte tipográfico rioplatense. Debido a que todas las reducciones tenían bibliotecas y tenían la necesidad, digamos, de publicar determinadas producciones. De hecho, los reglamentos, los catecismos, los vocabularios y determinados folletos que eran necesarios para la masificación, la socialización de la información. Se habían publicado una veintena de libros, o sea, como 20 libros de los cuales se tienen noticias que han sido productos de esta imprenta. Pero solamente se han conservado 9 en las producciones de los padres, de las cuales hay algunas que están en castellano y otras en guaraní. Y esto denota una participación y una formación que da cuenta del éxito que tuvieron estos jesuitas en estas reducciones. Esta imprenta desaparece en 1727, 1728 aproximadamente, y no se tienen muchas explicaciones del porqué de esta desaparición. Sí hay un solo argumento que parece el más convincente hasta ahora, según los pocos estudios que hay, que es que el papel lo tenían que traer de Europa porque no podían producirlo acá y que era muy caro. A mediados del siglo XVIII, en lo que hoy se conoce como la Manzana Jesuítica, funcionaban el Colegio Máximo, cuna de la Universidad de Córdoba, el noviciado y el Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. La imprenta era fundamental para la educación y los jesuitas lo sabían muy bien. Aunque desde 1700 los jesuitas contaban con una imprenta en sus misiones, no sucedía lo mismo en Córdoba, por ese entonces corazón de la provincia jesuítica del Paraguay. Al ser Córdoba un centro importante de estudiantes, los jesuitas decidieron armar su propio taller de impresión. Es por esto que mandaron a 2 sacerdotes a Europa para adquirir una de estas modernas máquinas. Desde Génova, Italia, despacharon hacia Buenos Aires 17 cajones que contenían las partes de la imprenta. Además, con esta prensa iba a embarcar el primer impresor de oficio en tierras argentinas, el jesuita Pablo Carder. Buenos días, José. Sí, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto, José Camaño. ¿Usted es la directora? Así es. Bien, yo venía al museo por una información referida a la imprenta de los jesuitas. No sé si estuvo aquí por los datos que tengo. Así es. La imprenta no se encuentra aquí, pero sí sabemos a través de los documentos en qué sala funcionó, qué habitaciones fueron destinadas al padre imprentero y algunas anécdotas relacionadas con la llegada de la imprenta y del padre imprentero.
Esta sería la primera obra que sale de la imprenta jesuítica en Córdoba. Sí, no sabemos exactamente cuál es el orden de las piezas impresas aquí en Córdoba. Distintos autores refieren a distinto número, 3 y 5, y algunos indican que más. Nosotros la información que manejamos es que se imprimieron 3 obras en los 2 años que funcionó la imprenta, entre 1765 y 1767. Por un lado, justamente esta, las oraciones laudatorias al Padre Benefactor, que fue el presbítero doctor Ignacio Duarte y Quirós, letanías a la Virgen y unos manuales de historia organizados a la forma del catecismo, es decir, preguntas y respuestas que el alumno debería memorizar para sus exámenes. Simultáneamente con las laudatorias a Ignacio Duarte y Quirós, se reimprimieron el manual de ejercicios espirituales y las reglas y constituciones del Montserrat, entre otros. Los tipos móviles se hacían con una aleación de estaño y plomo. Se colocaban uno a uno en una caja llamada contenedor y estas, de A4 generalmente, se apoyaban en el tablero o bastidor. Una vez entintados los tipos ya diagramados en una página, se apoyaba el papel humedecido y se hacía presión sobre él con una platina accionada por una palanca que transmitía la presión por medio de un tornillo de prensa. Las ilustraciones iban grabadas en una madera. Bueno, esto ya es el sótano que te comentaba recién, que como podés ver tiene 2 salas. Vamos a visitar ahora la sala que estaba destinada a la imprenta. Acá ubicaban la imprenta. Exactamente, en esta sala se ubicaba la imprenta, en la sala de al lado trabajaba el cajonero, que era la persona que tenía por tarea organizar los tipos para armar los textos que después iban a ser impresos. ¿Y por qué en el sótano? Bueno, hay varias teorías, algunas bastante disparatadas, de acuerdo a los autores. Algunas dicen, por ejemplo, que estuvo en el sótano por temor a que fuera robada, cosa que parece bastante improbable, siendo que pesaba 900 kilos. En realidad estuvo en el sótano porque era el espacio que había sido construido como despensa y vaciado para los fines de la imprenta, que mantenía las condiciones de humedad y temperatura ideales para mantener la consistencia de las tintas y la humedad del papel. Cuando se fueron los jesuitas, sabemos por los documentos que se escriben el padre franciscano encargado del Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat y el virrey Bertis, que la imprenta estaba en esta sala, se mantuvo aquí, pero fue desarmada por el propio padre imprentero antes de la expulsión. Esto era una medida muy razonable, siendo que nadie después pudo volver a usarla, nadie pudo volver a armarla. En el año 1764, los jesuitas tuvieron por fin su imprenta en Córdoba. La mayor parte de los libros que alimentaron la biblioteca jesuítica venían de compras en Europa o de donaciones. La alimentación de la biblioteca a través de la imprenta fue muy escasa porque la imprenta es traída al Montserrat desde Europa en el año 1766, es decir, un año antes de que los jesuitas sean expulsados. Se alcanzan a imprimir muy pocas cosas. Se imprimen unas laudaciones, un escrito laudatorio a quien fuera el fundador del Montserrat, a Ignacio Duarte Quirós. Pero bueno, la suerte de esa imprenta es muy similar a la que luego tendría buena parte de la biblioteca. Esa imprenta es llevada por el virrey de Buenos Aires a la capital virreinal y allí se convertirá luego en la imprenta de los niños expósitos, la imprenta que producirá la mayor parte de los escritos de la Revolución de Mayo. Tras la expulsión de los jesuitas en el año 1767,
esta prensa y sus accesorios quedarían abandonados en los sótanos del Colegio de Montserrat. Entonces es esta misma prensa la que se traslada a Buenos Aires, ¿sí? Félix Juárez era un vecino de la ciudad de Córdoba y en su tropa de carretas pasa por la Guardia de Luján primero, ahí está el registro de todo lo que traería desde Córdoba. La imprenta se alojaría a espaldas del Colegio de San Ignacio, que había pertenecido a la orden jesuita, los 3 primeros años de su existencia, y después se mudaría a pocos metros de allí, hacia la otra esquina, donde se construyeron las casas redituantes. Años más tarde, concretado el pedido del virrey Bertis, se almacenaron las partes de la deshecha imprenta en una carreta de bueyes que viajó a lo largo del camino mediterráneo del comercio colonial hasta Buenos Aires. En el mes de febrero de 1780, el envío llegó a las cercanías del Cabildo. La imprenta se instaló en la Manzana de las Luces. Allí se convertiría en la histórica imprenta de los Niños Expósitos. Durante las invasiones inglesas de 1806 a 1807, los británicos desembarcaron en Montevideo una nueva imprenta llamada La Estrella del Sur. Esta daría el nombre a un nuevo periódico bilingüe, con un formato moderno impreso a 4 columnas. Los ingleses utilizaron la imprenta conscientes en aquella época del poder e influencia que tenía la palabra escrita. Fue así que estos impresos sirvieron a la propaganda de la ocupación británica, que intentaba quebrar la voluntad de resistencia del pueblo rioplatense. Después de librar sangrientas batallas, Buenos Aires resistió la ocupación y derrotó a los ingleses. La nueva imprenta entonces permaneció en la ciudad. Esta va a ser la prensa y letras de corte moderno que van a pasar a Buenos Aires. Se va a comprar este material tras la derrota británica. Van a pasar estas letrerías y esta prensa, esta nueva prensa, a Buenos Aires y se va a instalar también en el taller de Expósitos. ¿Qué va a permitir esto? Duplicar la capacidad del taller. ¿Sí? Va a haber 2 prensas y va a haber 2 conjuntos, grandes conjuntos de caracteres. ¿Sí? Estos nuevos caracteres van a ser de corte moderno y van a cambiar el diseño también de todos los impresos porteños. En 1810, el virrey Cisneros dio apoyo al proyecto periodístico propuesto por Manuel Belgrano. Ese mismo año, el 7 de junio de 1810, se imprimió la Gaceta de Buenos Aires, órgano oficial de la Revolución. Decía Mariano Moreno en la Gaceta de Buenos Aires el 7 de junio de 1810. ¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo un nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. La importancia que tiene para la difusión de las ideas concretas de la Revolución, la Gaceta, es fundamental para ir siguiendo la historia de la Revolución a través de ese diario. Es decir, el diario de la Gaceta es la mejor fuente. Es importante señalar que esta imprenta, que en ese momento reflejaba una gesta revolucionaria como la de Mayo, fue la misma que se usó en Córdoba, es decir, en otro contexto y con otra ideología, que es la ideología jesuita. Ahora bien, tenemos muchos de los nuestros, de los revolucionarios que se formaron en esas universidades. Entonces, aquí cabería plantearse qué pasó para que, ¿no? Una imprenta sirvió a distintos fines, pero una educación también sirvió a distintos fines. Pero el camino de la imprenta no había terminado. En 1824, Bernardino Rivadavia obsequió al gobierno de Salta una de las prensas de los Niños Expósitos. En Salta, esta prensa inauguró el arte de imprimir como lo había hecho antes en Córdoba y en Buenos Aires.
Párrafo aparte merece el final de la prensa, envuelta en las luchas ideológicas que desangraban al joven país en aquella época. Cuenta la historia que los últimos tipos de la célebre imprenta fueron fundidos para hacer balas en defensa de la ciudad, cuando en 1867 era cercada por las fuerzas de Felipe Varela. En estas cosas hay versiones y ocultamientos. Muchos coleccionistas privados también. Entonces, el destino nunca lo vamos a saber fehacientemente. No obstante, en Buenos Aires sobrevivió una de estas prensas originales que fue donada al Museo Histórico Nacional. En el año de 1942 se hizo un trabajo de reconstrucción con el fin de exponerla como testimonio de la época. Hoy se la exhibe en el Cabildo de Buenos Aires. De lo que no cabe duda es que corresponde a una imprenta del siglo XVIII y de que en esa época solo pudieron tenerla los jesuitas. No es importante o necesario o fundamental creer que uno tiene el original. Uno tiene que saber cómo funcionaba, para qué servía, quién la utilizaba, qué cosas se pudieron difundir con ella. Eso es la historia. Después el objeto. Vos podés tener una reproducción, nosotros tenemos una reproducción de una linotipia donde aprenden los chicos a cómo se imprimía. Y eso es lo que tiene valor. Lo demás, tener la original, bueno, es un tema de coleccionistas, no es un tema de historiadores. Tanto los jesuitas de la Selva Misionera o de la Universidad de Córdoba, como nuestros héroes de la Revolución de Mayo, apostaron al libro, a la palabra escrita. Los jesuitas fueron los primeros en traer las luces del conocimiento. Tras su partida, esas luces alumbrarían a muchos de los revolucionarios formados en sus colegios. La imprenta se convirtió entonces en una valiosa herramienta para lograr los cambios revolucionarios de nuestro tiempo.